Bienvenidos a Magistra Vitae. Soli Deo Gloria, el lema del gobierno húngaro de Viktor Orbán, una frase de origen bíblico que desde el año 2010 preside su revolución conservadora, la tercera gran revolución en la historia reciente del país magiar. Una revolución que ha puesto la defensa de los valores tradicionales, que considera como los fundacionales de la civilización europea, en el núcleo de su actividad política y de su reivindicación internacional. Orbán, el verso suelto que se enfrenta a la eurocracia de Bruselas, a la ideología liberal progresista de sus socios occidentales y que se enfrenta a la posición única del eje euroatlántico en el conflicto de Ucrania. Pero antes no fue así. Orbán, como líder anticomunista joven y liberal, fue atraído por ese eje euroatlántico en plena caída del muro de Berlín, entre las nuevas promesas que iban a reorganizar, a repensar y a redefinir el espacio postsoviético tras el fin del Pacto de Varsovia y el comienzo del fin de la historia de Francis Fukuyama. Y así fue durante mucho tiempo, y así comenzó a gobernar en el siglo XXI. Pero tarde o temprano, Occidente no paga a disidentes, y ciertas políticas distintas de Orbán en este territorio, sobre todo defendiendo a la dispersa etnia húngara en todo el antiguo espacio del Imperio Austrohúngaro, le llevaron a ser apartado, a perder el favor de Occidente y a ver cómo su gran rival, el socialdemócrata Ferenc Gyurcsány, se hacía con el poder. Un breve periodo donde Orbán y su proyecto de Fidesz nunca volvería a ser el mismo. Porque en el año 2010 volvió, pero volvió un Orbán muy diferente. Un Orbán que encabezaba esa gran tercera revolución de Hungría, en este caso una revolución conservadora que iba a llenar muchas páginas de la prensa internacional, sobre todo porque su constitución del año 2011, la nueva Carta Magna que consiguió sacar adelante con la mayoría de 3/3 obtenida en las elecciones del año anterior, contenía una defensa a ultranza en su articulado de la herencia cristiana de Hungría y de Europa y la defensa fundamental de esos valores tradicionales por parte de un gobierno del viejo continente. Porque había dos temas que provocaron la ira de sus antiguos patrocinadores y ahora enemigos ideológicos. La protección de la vida desde la concepción y la protección de la familia fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y así Orbán se fue convirtiendo poco a poco en la bestia negra de una Unión Europea donde todos los países debían perder parte o gran parte de su soberanía y replicar las políticas que se diseñaban en Bruselas sin contar con la idiosincrasia particular de cada territorio, de cada nación. Y el resto de leyes que surgieron de esa constitución fueron ahondando en ese ideal civilizatorio que apelaba a los padres fundadores de la propia Unión Europea, a esos demócratas cristianos que se unieron para evitar, tras la posguerra, tras la Segunda Guerra Mundial, nuevos enfrentamientos
civiles entre europeos. Schuman, Monnet, Adenauer. No inventó nada, sino que rescató lo que en esa posguerra, tras la Segunda Guerra Mundial, debían ser los valores que condujeran a una Europa moderna, pero también a la vez tradicional. Y claro, todos contra Orbán. Y así, desde ese año 2010, la prensa, el Parlamento Europeo y los líderes de opinión, especialmente los financiados por las fundaciones de George Soros, intentaron que Orbán cayese por la presión en las calles o en cada cita electoral. Pero en el año 2022, en las últimas elecciones húngaras, Orbán volvió a dar la sorpresa, una cuarta victoria y de nuevo recuperando la mayoría de los 3/3. Todos los titulares hablaban de que Orbán iba a ser derrotado, de que la democracia iba a volver a Hungría. Toda la oposición se unió tras la figura de Péter Márkizai en una coalición Unidos por Hungría que rescataba a este político conservador para intentar arañar votos a Orbán y que sumaba incluso al antiguo partido de extrema derecha Jobbik, reconvertido para la ocasión en una especie de organización socialdemócrata, pero nada de ello funcionó. En esas elecciones arrasó Orbán y su coalición Fidesz-KDNP con más del 54% de los votos. Y por eso proclamó en la misma noche electoral ante sus seguidores que ganamos una victoria tan grande que se puede ver desde la luna y ciertamente se puede ver desde Bruselas. Victoria aplastante que demostró que ese país singular, por su posición geográfica, por su origen siempre misterioso y por su lengua tan distinta, se convertía en el gran referente de los movimientos identitarios en Europa, especialmente en el Mediterráneo y en Europa del Este, y que esa revolución conservadora era la tercera de esa historia tan apasionante de un país pequeño, pero tan conocido, tan influyente y tan destacado en la historia contemporánea europea. Porque hay tres grandes revoluciones que han definido el ser de los húngaros a lo largo de los últimos siglos. La primera, en el siglo XIX, en pleno momento de eclosión de los nacionalismos modernos, se asistió a cómo los húngaros, con esos versos de Lajos Kossuth, hechos política, se levantaba contra Viena, contra el imperio austriaco que dominaba tras la reconquista a los turcos de los territorios conquistados y conseguía, poco más tarde de su levantamiento, el Ausgleich o el reconocimiento de la independencia de Hungría y su confederación con los austriacos en el archiconocido Imperio Austrohúngaro. Esa primera revolución por la identidad nacional dio paso en el siglo XX a la segunda revolución húngara, una revolución por su libertad, porque en esa posguerra, tras la Segunda Guerra Mundial, Hungría quedó al otro lado del telón de acero, bajo el control del Pacto de Varsovia, de la URSS, de Moscú. Y los húngaros, como también hicieron los checos en su famosa Primavera de Praga, se levantaron en las calles de Budapest exigiendo su propio camino al socialismo primero y después la marcha del Partido Comunista y la marcha de los tanques que aseguraban el dominio comunista en el país.
No se logró, pero puso la semilla y dio un ejemplo a todo el mundo. Y ha llegado y continúa esta tercera revolución, una revolución conservadora que enarbola en Europa y en medio mundo la defensa a ultranza de los valores tradicionales en la patria, en la familia y en la fe para hacer frente entre la herencia y la modernidad a los retos de una globalización que debería, a juicio de los húngaros, proteger la diversidad nacional y la soberanía de los pueblos. Solo gloria a Dios, una frase que Orbán proclama en sus discursos, lleva en su gobierno y muestra al mundo, sin miedo, con diferencia, sin temor.